Octubre 6 del 2025. Bitcoin en ese momento alcanzó los $128.198. Es el máximo histórico de todos los tiempos, el all-time high. Y hoy, 5 de junio del 2026, Bitcoin está en los $61.374. Eso es una caída del 50% y un poquito más desde ese máximo, en 8 meses. Pero lo que pasó esta semana específicamente no es normal, incluso para un bear market. Esta semana algo que nadie esperaba ocurrió. Michael Saylor, el hombre que convirtió la filosofía de nunca vender Bitcoin en una religión corporativa, vendió Bitcoin por primera vez en 41 meses. El hombre más famoso del mundo por comprar y acumular Bitcoin rompió su promesa. Y al mismo tiempo, las conversaciones de alto al fuego entre Estados Unidos e Irán se derrumbaron completamente. Esta misma semana, los fondos ETF de Bitcoin registraron la mayor salida de capital de su historia, $3.400 millones en una semana. Y al mismo tiempo, una billetera asociada al extinto exchange Mt. Gox movió $739 millones en Bitcoin. Todo eso ocurrió al mismo tiempo, todo eso ocurrió en la misma semana. Y el índice de miedo y codicia cayó a nivel 12. Horrible. Para ponerlo en perspectiva, ese es el mismo nivel que alcanzó durante la crisis del COVID-2019. La capitalización total del mercado cripto perdió más de $400.000 millones en 7 días. ¿Y qué crees que pasó con la mayoría de la gente que tiene cripto? Pánico, ventas, liquidaciones masivas, todo. $1.500 millones en posiciones liquidadas solo esta semana. Se parece a lo que pasó en octubre 10 del 2026. Y ahora te pregunto algo. ¿Este momento te parece el fin de Bitcoin o te parece el momento más interesante de los últimos 2 años para estar tomando decisiones inteligentes? Hoy te quiero mostrar exactamente qué está sucediendo y por qué todo esto está pasando. ¿Qué dice la historia sobre momentos exactamente como este? ¿Y qué están haciendo silenciosamente las instituciones mientras el precio cae? Quédate hasta el final, lo que voy a mostrar sobre XRP, Bitcoin y XLM va mucho más allá del precio de hoy. Soy CryptoVerde, bienvenidos a mi canal de cripto y lo que quiero es que te suscribas al canal, me active la campanita y me regales un gigantesco like. Antes de entrar a los gráficos, necesito que entiendas algo que la mayoría de canales de cripto ignora completamente. Los mercados financieros no operan en el vacío, operan dentro de un contexto geopolítico y ese contexto hoy es más complejo y más volátil de lo que ha sido en años. Esta semana estuve revisando los datos institucionales que publica Bitget en su reporte semanal de mercado y hay números que no puedo dejar de compartirte porque cambian completamente la forma en la que hay que leer lo que está pasando. Tenemos tensión activa entre Estados Unidos e Irán en el Medio Oriente. No es una tensión nueva, pero el nivel de incertidumbre sobre lo que puede escalar ha subido significativamente en las últimas semanas. ¿Por qué le importa esto a los mercados de cripto? Por algo que se llama aversión al riesgo. Y hoy en día las cripto están muy atadas a todo lo que tiene que ver con el sistema financiero. Cuando hay incertidumbre geopolítica de ese nivel, los grandes fondos, las instituciones, los capitales inteligentes hacen siempre lo mismo. Salen de los activos de riesgo y van hacia los refugios. El oro sube, el dólar sube, los bonos del tesoro americano suben y los activos de riesgo como las criptomonedas obviamente caen. Hace unos días había una extensión provisional de 60 días de alto al fuego entre Estados Unidos e Irán. El mercado respiró brevemente. Las cripto rebotaron. La gente pensó que lo peor había sucedido. Y entonces Irán suspendió todas las negociaciones declarando que no había diálogo de ningún tipo. Ese anuncio impactó los mercados de forma inmediata. Los precios del petróleo subieron, la aversión al riesgo se extendió por todos los mercados y las criptomonedas sufrieron las mayores caídas, más de un 13% en muy pocas horas. Pero aquí está el análisis que más me interesa que entiendas por completo. Y lo que más me llamó la atención al revisar el análisis de mercado de esta semana es esto. El argumento más poderoso para un rebote de corto plazo no es técnico. No son los niveles de RSI, no son los soportes de Fibonacci, no son las líneas de tendencia. Es que si las conversaciones de alto al fuego se reanudan, eso desencadenaría el short squeeze más fuerte del año. ¿Qué es un short squeeze? Cuando hay esa cantidad de posiciones bajistas abiertas, cuando tanta gente está apostando a que el precio va a seguir cayendo profundo, cualquier noticia positiva inesperada genera una reacción explosiva al alza. Los que tienen posiciones cortas tienen que salir corriendo a cerrarlas y lo que genera son compras masivas que empujan el precio hacia arriba, mucho más rápido de lo normal. Y tú no alcanzas a reaccionar. Ese catalizador existe y está latente
Y lo que lo activa no es un dato técnico de Bitcoin, va a terminar siendo una llamada telefónica de Ginebra. Por eso, el contexto geopolítico no es ruido irrelevante, es la variable más importante del mercado en este momento específico. El 1 de junio Strategy, la empresa de Michael Saylor, presentó un documento ante la SEC, el formulario 8K. En ese documento se reveló que Strategy vendió 32 Bitcoin entre el 26 y el 31 de mayo, a un precio promedio de $77.135, un total de $2.5 millones. Eso fue poquito, eso fue lo primero que vendieron en 41 meses. Ahora necesito que pongas esto en contexto numérico. Strategy tiene 843.706 Bitcoin, valorados en alrededor de $53 mil millones. Vendieron 32 de esos 843.000. En términos porcentuales, eso es un 0.004% de su posición, más o menos. Es literalmente insignificante en términos matemáticos. Y sin embargo, el mercado reaccionó con una caída del 2% inmediata y una cascada de ventas en los días siguientes. ¿Pero qué fue lo que pasó? ¿Por qué? Porque en los mercados los símbolos importan más que los números. Michael Saylor convirtió su promesa de nunca vender Bitcoin en la narrativa más poderosa del mercado institucional. Escribió libros sobre ello, dio conferencias, evangelizó, convenció a otros CEOs de seguirlo. Su mantra era tan fuerte que se convirtió en una ancla psicológica para miles de inversores. Cuando esa ancla se mueve, aunque sea un centímetro, el efecto psicológico es desproporcionado. Y la pregunta que el mercado está haciendo ahora es sencilla y aterradora. Si vendió para pagar dividendos, ¿venderá más el próximo trimestre? ¿Y el siguiente? La puerta que estuvo cerrada 41 meses está ahora entreabierta. Eso no es un dato técnico, es una narrativa y las narrativas mueven los mercados. Pero miren, a mí se me hace muy válido que venda para ver cómo reacciona el mercado y así nosotros como inversionistas podemos saber cómo reacciona el mercado ante una pequeña venta, así sea chiquitica. Voy a darte dos datos que, analizados juntos, explican la magnitud de la caída de esta semana. Primero, sumamos a lo de Strategy, ¿no? Primero, los ETFs de Bitcoin. Los fondos cotizados de Bitcoin en spot registraron salidas de capitales totales de $3.400 millones esta semana. ¿Tendrá que ver con lo que pasó con Strategy? Es el récord histórico más alto desde que existen estos productos. Y lo que hace este dato más preocupante es que la semana anterior el récord era de 2.970 millones. Son 2 semanas consecutivas de récords de salida. Las ventas se están acelerando y no desacelerando. BlackRock, el fondo de inversión más grande del mundo, cuyo ETF IBIT fue el motor más importante del rally hacia los $128.000, lidera el éxodo. Eso significa que la demanda institucional que construyó el rally de los últimos meses se ha revertido completamente, va para el otro lado. Cuando el dinero institucional entra, el precio sube de forma ordenada. Cuando el dinero institucional sale, el precio cae de forma caótica, porque los mercados de retail no tienen la liquidez para absorber esa salida, a diferencia de los institucionales que sí que comerían todo. Ahora vamos a ver el segundo punto, que es Mt. Gox. No sé si ustedes se acuerdan de ellos. Una billetera asociada al extinto exchange Mt. Gox, que colapsó en 2014, dejando a miles de acreedores sin sus Bitcoin, movió $739 millones esta semana. Este movimiento revivió uno de los temores más persistentes del mercado cripto, que los Bitcoin de los acreedores de Mt. Gox lleguen a los exchanges y se vendan masivamente. Puede no ser nada, realmente puede que no pase nada, puede ser simplemente un movimiento de la organización de las billeteras. O puede ser la preparación para la distribución que todos los acreedores están esperando. El mercado no espera saber cuál es cuál. El mercado vende primero y pregunta después. El 3 de junio, en medio de toda la carnicería del mercado, ocurrió algo además históricamente significativo que pasó completamente desapercibido. Scott Bessent, que es el secretario del Tesoro de los Estados Unidos, declaró ante el Comité de Finanzas del Senado que la administración está avanzando con toda la celeridad posible en la orden ejecutiva del presidente Trump para establecer una reserva estratégica de Bitcoin. Se nos había olvidado todo eso. Pero miren, una reserva estratégica de Bitcoin del gobierno de los Estados Unidos, wow. Además, instó al Congreso a aprobar antes del verano la llamada Ley Clarity, que establecería el marco regulatorio definitivo para los activos digitales en los Estados Unidos. Piensa en un momento, el secretario del Tesoro del gobierno más poderoso del mundo está
frente al Senado, empujando activamente la adopción institucional de Bitcoin como activo estratégico del Estado. Eso es un catalizador de largo plazo enorme. ¿Por qué no movió el precio esta semana? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué el miedo por Irán, la venta de Sailor, las salidas de ETFs y todo lo que tiene que ver con FTX absorbieron toda la atención del mercado y se olvidaron de lo que estaba diciendo Scott Bessent? Pero ese catalizador existe, está documentado, y cuando el ruido de corto plazo se disipe, ese tipo de señales son las que definen los ciclos siguientes. ¿Qué va a pasar cuando la Clarity Act quede aprobada? Miren, voy a hacer algo que muy pocos hacen en el mundo cripto de YouTube. Voy a hablarte de los ciclos con números reales. Y quiero traerlos porque sé que es uno de los momentos más importantes que estamos viviendo en ese ciclo. No quiero hablar con frases vagas, no con históricamente Bitcoin sube después del halving. Quiero hablar con fechas exactas, porcentajes reales y duraciones precisas de cada una de las fases. Porque solo cuando entiendes el patrón completo puedes ubicarte dentro de él. Y todo lo que está pasando esta semana va a ser un reflejo de lo que vamos a poder ver a futuro y el incremento que vamos a ver en un futuro cercano. Bitcoin tiene una característica única que ningún otro activo financiero en la historia tiene: una política monetaria completamente predecible y codificada. Cada aproximadamente 4 años, cada 210.000 bloques validados, ocurre el halving, que es la recompensa que reciben los mineros, que se reduce exactamente a la mitad cada 4 años aproximadamente. Esto no lo decide ningún banco central, no lo decide ningún gobierno, no lo decidimos ni tú ni yo. Está escrito en el código desde el día 1 por Satoshi Nakamoto. El efecto es directo. Menos Bitcoin nuevo entra al mercado. Con demanda igual o creciente, el precio tiende al alza. Vengan, ustedes me preguntarán en un canal de XRP por qué estoy hablando tanto de Bitcoin. Porque al final es un catalizador del movimiento de todo el mercado cripto. Entonces, si Bitcoin cae o sube fuertemente, como ha sucedido, va a mover el resto de las monedas. Va a mover el precio de tus XRP y de tus XLM. Pero más allá de la matemática, lo que hace poderoso a este mecanismo es que genera ciclos psicológicos predecibles, fases que se repiten con asombrosa consistencia. Déjame mostrarte los 4 ciclos documentados. El primer ciclo, que es el halving de noviembre del 2012. El pre-halving, Bitcoin subió 380% en el año anterior. Precio en el halving, $12. Post-halving del bull run fueron 12 meses. De $12 a $1,150, un 7.000% de subida. Luego, un bear market de 13 meses, de $1,150 a $170, 85% de caída. Terrible. Ahora pasó la fase de acumulación, que duró 15 meses. Entre $170 y $450 se movió en ese proceso. Era el ciclo del descubrimiento. El mercado era microscópico. Nadie le creía. Cualquier entrada de capital tenía un impacto explosivo. Ahora vamos a ver el segundo ciclo, el halving de julio del 2016. El pre-halving, teníamos a Bitcoin que subió 141% en el año anterior. En el precio del halving estábamos más o menos en $750. El post-halving al bull run fue de 17 meses y de 650 a $20.000 se movió el mercado, un 2.900%. Después llegó el bear market, que fueron más o menos unos 12 meses, de $20.000 a $3.200, 84% de caída. Ahora empieza la fase de acumulación de 16 meses, entre $3.200 y los $8.500. Miren que estamos hablando de 3.000 a 8.000. De todas formas, es impresionante la subida en una etapa de acumulación. Ese fue el ciclo del retail, el boom de las ICOs, de la salida de las nuevas monedas. El año en que el cripto llegó a la conciencia popular global. Ahí fue cuando salió Ethereum, cuando salieron todas esas otras monedas después de Bitcoin. Vamos para el tercer ciclo, que es el halving de mayo del 2020. El pre-halving marcó cuando Bitcoin subió solo 19% en el año anterior, y el pre-halving más débil de la historia hasta este momento. Precio en el halving, $8.700. Post-halving desde el bull run fueron 18 meses, de $8.700 a casi $69.000. ¡Wow! Un 790% de subida. Bueno, y ahí llegó el bear market, que fueron 14 meses, que pasó de $69.000 a $16.500. 76% de caída. ¿Se han oído? 85% de caída, 84% de caída y ahora 76% de caída.
Empezó luego la fase de acumulación que duró 15 meses, de $16.500 hasta los $60.000. Ese fue el ciclo institucional, cuando MicroStrategy, Tesla, los primeros ETFs de los futuros de Bitcoin dejó de ser solo el entusiasta de la tecnología y se convirtió en un activo financiero serio. Empezó el cuarto ciclo, el halving de abril de 2024. Miren, Bitcoin subió en ese pre-halving 153% en el año anterior, el más fuerte desde el 2012. Yo lo recuerdo, yo estaba parqueado empezando a aprender de Bitcoin cuando vi a Bitcoin en $16.000. Un año después lo estaba viendo en esta subidota. Fue impresionante la subida hasta el halving o el post-halving, donde llegamos a los $128.000. El precio en el halving en ese momento fue aproximadamente $64.000, casi igual al máximo anterior. Algo histórico ocurrió. Bitcoin rompió su máximo histórico anterior de $69.000 antes del halving. La primera vez en 4 ciclos que eso pasaba. Todos hablaban de que había habido una anticipación del ciclo. La señal de madurez institucional, no de ciclo especulativo. El máximo de ese ciclo fue $128.198 en octubre del 2025, exactamente el 6 de octubre. Después, 4 días después, fue el 10 de octubre que fue el acabose. Un 100% desde el halving. Increíble. Y aquí debo decirte algo con honestidad total. Ese fue el ciclo post-halving más débil en porcentaje de toda la historia de Bitcoin. El ciclo 2012, 7.000%. El 2016, 2.900%. El 2020, 690%. Este ciclo del 2024, 100% apenas. ¿Eso significa que Bitcoin está muerto? Pues definitivamente no. Significa que Bitcoin está madurando. Es un activo de $1.300.000.000.000 de capitalización de mercado. No puede subir 7.000% más. La física del mercado ya no lo permite. Los retornos se moderan a medida que el mercado se profundiza y se institucionaliza. Pero lo que sí se mantiene es el patrón de fases. Acumulación, rally, euforia, corrección, bear market y acumulación nuevamente. Y ahora la pregunta clave es, ¿dónde estamos en ese ciclo hoy? El máximo de este ciclo fue octubre del 2025. Hoy, junio del 2026, estamos con una caída del 50%. Los ciclos históricos han tenido caídas de entre 76 y 85%. Si este ciclo sigue ese patrón más moderado por la mayor madurez del mercado, el piso podría estar entre los $45 y $55.000. Yo hablo siempre de los $47.000 que veremos posiblemente en septiembre de este año. El timing histórico es que los bear markets post-halving han durado entre 12 y 14 meses desde el máximo. Por eso es que digo que de octubre del 2025 más 12 meses llegamos a octubre del 2026. Ese es mi target temporal para el piso del mercado. Incluso yo creo que puede ser un poquito antes. Esta semana fue técnicamente devastadora para Bitcoin como lo han visto. Y voy a mostrártelo con precisión. El máximo semanal fue $74.458 el 28 de mayo. El mínimo de ayer fue de $63.000 y hoy, como les dije, estamos en 61.700 más o menos en este momento. Más de $10.000 perdidos en 7 días. La vela semanal que se está formando es la peor desde marzo de este año. Lo más importante técnicamente es que Bitcoin rompió todos los soportes relevantes de los últimos 3 meses en una sola semana. Todos. El soporte de los 74.000, el de los 70.000, cayó por debajo de los 67.000. Cada uno de esos niveles que habíamos identificado como soporte se convirtió en resistencia. Eso se llama en análisis técnico una estructura rota. Cuando la estructura se rompe de esta forma, no hay piso natural hasta el siguiente soporte mayor. ¿Y cuál es la resistencia inmediata al alza? 67 a $68.000. Esa es la zona de soporte en la semana pasada, ahora convertida en la zona de oferta y de resistencia. Y si Bitcoin recupera ese nivel y lo sostiene, sería la primera señal técnica de estabilización. El soporte más importante del mercado actual es que llegamos a los $60 a $62.000, que es donde estamos en este momento. Ese es el nivel que todos debemos tener marcado en rojo. Es un nivel, además, psicológico. ¿Por qué es tan importante? Porque fue la fase de la ruptura alcista del 2024, el nivel desde el cual Bitcoin comenzó su rally hacia los $128.000. Si ese nivel cede con cierre semanal, el daño técnico sería muy significativo. Si los $60.000 ceden, la siguiente zona técnica relevante está entre los $52 y los $55.000. Ese es el escenario más bajista contemplado en el análisis actual. Y en un futuro cercano yo estoy convencido que vamos a llegar a los $47.000.
Pero mire, para confirmar la recuperación real, Bitcoin necesita recuperar la media móvil de 200 días, que está entre 83 y 85 mil dólares. Eso lo veo muy lejano. Ese es el umbral que separa un rebote técnico de una genuina reversión de tendencia. Y aquí hay un dato fundamental que pocos están mencionando. Cada vez que el índice de miedo y codicia ha estado en nivel 12, históricamente el Bitcoin subió entre 50 y 200% en los 12 meses siguientes. Entonces, tenemos un potencial de subida gigantesco, pero atemos todo esto a lo que puede pasar con XRP. XRP tiene un potencial gigantesco porque tiene un caso de uso real. Entonces, hemos hablado de Bitcoin en todo este video. Veamos cómo el catalizador del mercado, que es Bitcoin, mueve la tendencia. Pero XRP irá en el mismo camino, en la misma fuerza. Posiblemente no caiga tanto, pero vamos a tener los mismos niveles, vamos a tener un soporte importante cerquita a los 90 centavos, como lo he hablado varias veces en el canal. Estamos alrededor del dólar 0.5, si no estoy mal. Los 50 centavos es un soporte gigantesco allá abajo. No creo que lleguemos allá. Y antes de ese nivel están los 76 centavos. De ahí para arriba vamos a ver el dólar 90, que es importantísimo de romper. Y de ahí para arriba espero que al final del año lleguemos a los 4 dólares 15. Lo más importante de todo esto es tener paciencia, es entender cuáles son los ciclos de Bitcoin y cómo se ve reflejado todo el mercado con respecto a esto. Ya vimos que en octubre del 2025 tuvimos un movimiento muy fuerte y esperamos que entre 12 y 13 meses después, que sería octubre de este año, tengamos el nivel mínimo, el all-time low o el low del mercado para Bitcoin. Lo mismo pasaría y tendrían la misma tendencia, el mismo movimiento de tendencia para XRP y XLM. Vimos a XLM con todas las noticias de DTCC, con todos los fundamentales que hemos visto tan positivos esta misma semana, subir. Pero eso no va a ser eterno. Esa subida de 25 centavos ya rompió los 18 centavos a la baja. Entonces es importante sostenernos y esperar que sigamos viendo a las monedas sostenerse en esos niveles, tener una etapa de acumulación que es lógica en este momento, y después va a haber una subida no tan inclinada al alza, sino más estable al alza, de una zona de acumulación donde va a haber mucho miedo, va a haber mucha incertidumbre de lo que está pasando con el mercado, y mucho más con todo lo que está haciendo el presidente Trump con Irán. También lo que está pasando con Kevin Warsh en la Fed, que no sabemos si va a subir las tasas o no. Vamos a ver qué es lo que va a pasar. Por ahora los dejo. Creo que este video ha sido suficientemente largo, extenso, hablando de niveles técnicos, hablando de el sentimiento del mercado, de la psicología del mercado, de la paciencia que uno debería tener. Y por ahora espero que tengan un excelente fin de semana acá en Colombia y firme por la patria. Chao.